El salón del Gran Hotel Imperial brillaba como nunca aquella noche. Candelabros de cristal colgaban del techo, proyectando destellos dorados sobre las mesas decoradas con flores exóticas traídas desde Sudamérica. La gala benéfica era un acontecimiento anual que reunía a la élite del país, políticos, artistas, magnates y periodistas, todos reunidos en un mismo lugar, todos dispuestos a dejarse ver y a comentar los secretos más jugosos que circulaban entre copa y copa de champán. En medio de la multitud, Alejandro Ferrer caminaba con paso firme. Era imposible no notarlo. Con su 1,85 m, su cabello peinado hacia atrás y aquel smoking perfectamente ajustado, proyectaba la imagen de un hombre que lo tenía todo. La mujer que lo acompañaba, una joven modelo rubia con un vestido plateado que parecía hecho de estrellas, sostenía su brazo con elegancia. Ambos avanzaban mientras los flashes de las cámaras no paraban de estallar, capturando cada sonrisa, cada gesto, cada mirada altiva. Alejandro saludaba a los presentes con esa mezcla de cordialidad y soberbia que lo caracterizaba. Un magnate de inversiones, dueño de empresas en 3 continentes, acostumbrado a que todos lo miraran con respeto, o con miedo. Había logrado construir su imperio partiendo de casi nada, y esa historia de éxito lo había convertido en una figura admirada y odiada por igual. «Alejandro, qué honor tenerte aquí», exclamó un senador, estrechándole la mano. «El honor es mío, senador. Una causa como esta merece todo nuestro apoyo», respondió con esa voz grave y segura que imponía respeto. Los periodistas murmuraban entre sí, atentos a cada detalle. Desde su divorcio, hacía casi un año, Alejandro se había mostrado públicamente con varias mujeres jóvenes, siempre modelos o actrices emergentes, pero ninguna parecía durar mucho a su lado. Y, sin embargo, esa noche algo en él parecía distinto, más seguro, más exhibicionista, como si quisiera demostrar que nada en el pasado podía alcanzarlo. Pero lo inesperado estaba a punto de ocurrir. Apenas unos minutos después de su entrada triunfal, las grandes puertas del salón se abrieron de nuevo. Un murmullo recorrió la sala cuando una mujer apareció en el umbral. No llevaba joyas ostentosas ni un séquito detrás, solo un vestido azul profundo que realzaba su figura y caía con delicadeza hasta el suelo. Sus tacones resonaron sobre el mármol mientras avanzaba lentamente y cada paso era seguido por decenas de miradas curiosas. Era Valeria. Algunos invitados tardaron en reconocerla. Su ausencia de la vida pública había sido total desde su divorcio con Alejandro. No había dado entrevistas, no había aparecido en revistas, ni siquiera en redes sociales. Su silencio había generado especulaciones, que se había ido al extranjero, que estaba enferma, que había recibido una suma millonaria para desaparecer. Pero verla allí, de pie, con la cabeza en alto, disipaba todas esas versiones de golpe. Y había un detalle imposible de ignorar. Su vientre, marcado bajo la tela azul, delataba un embarazo avanzado. No necesitaba palabras, bastaba con mirar para entender que Valeria estaba a punto de ser madre. El salón entero quedó en un silencio incómodo, como si todos esperaran una reacción. Y la reacción no tardó. Los ojos de Alejandro, antes fríos y seguros, se abrieron con sorpresa. Su respiración se cortó durante un instante, y aunque intentó recomponerse con una sonrisa, la incomodidad era evidente. La modelo que lo acompañaba bajó la mirada de inmediato, incómoda, incapaz de competir con aquella presencia que había llegado a reclamar un espacio que nadie se atrevía a disputar. Valeria no se detuvo. Avanzó entre las mesas, saludando con leves inclinaciones de cabeza a conocidos que la miraban con asombro. Su andar era sereno, pero en su interior el corazón latía con fuerza. Sabía perfectamente lo que su aparición significaba y estaba preparada para enfrentar cada susurro, cada cámara, cada mirada cargada de preguntas. Cuando finalmente se detuvo frente a Alejandro, el aire parecía haberse vuelto más denso. Los fotógrafos alzaron sus cámaras buscando la imagen que se convertiría en portada al día siguiente. El magnate la miraba fijamente como si no pudiera creer que realmente estaba allí. «Valeria», murmuró, apenas audible, con esa mezcla de desconcierto y tensión. Ella sostuvo su mirada, firme, con una dignidad que lo desarmaba. Durante años, había sido la mujer silenciosa a su lado, la que sonreía en las fotos, la que lo acompañaba a eventos pero rara vez hablaba. Esa noche, sin embargo, era diferente. Esa noche, Valeria no estaba allí para esconderse.
Alejandro intentó romper el hielo con un comentario que buscaba ser ligero pero que sonó cruel en el silencio absoluto del salón. Veo que, te has cuidado bien, Valeria. Los murmullos aumentaron como un oleaje que crecía a cada segundo. Ella no respondió al instante. Solo llevó una mano hacia su vientre y acarició suavemente la curva de su embarazo. Ese gesto tan simple y tan poderoso era suficiente respuesta. Pero cuando abrió la boca, sus palabras resonaron con una fuerza inesperada. No estoy aquí para ti, Alejandro. Estoy aquí porque hay cosas que ni tu dinero ni tus mentiras pueden ocultar para siempre. El golpe fue directo. El magnate parpadeó, desconcertado, y los periodistas, atentos como halcones, anotaban cada sílaba. La modelo dio un paso atrás como si quisiera desvanecerse, incapaz de enfrentar aquella tensión. Alejandro intentó recomponerse, mostrando una sonrisa forzada, pero sabía que había perdido el control de la situación. Durante toda su vida había manejado cada escenario, cada conversación, cada apariencia pública. Esa noche, sin embargo, estaba en terreno desconocido. Valeria dio un paso hacia un costado como si fuera a retirarse. Los guardias de seguridad observaban atentos, listos para intervenir si algo salía mal. Pero justo en ese momento ocurrió lo inesperado. Al girar sobre la alfombra roja que adornaba el camino principal, su tacón se enganchó con una arruga del tejido. Su equilibrio se perdió en cuestión de segundos y su cuerpo se inclinó peligrosamente hacia adelante. El grito ahogado de varias mujeres resonó en la sala. Los flashes se multiplicaron capturando cada fracción de segundo de aquel instante. El vientre de Valeria, el cuerpo cayendo, las manos extendidas en un intento desesperado de frenar la caída. Los guardias se lanzaron hacia adelante pero estaban demasiado lejos. Los invitados se quedaron congelados con las manos medio alzadas, incapaces de reaccionar. Y Alejandro también quedó inmóvil. Por un instante, la imagen fue clara, la mujer embarazada, su exesposa, a punto de estrellarse contra el suelo ante la mirada de todos. Los corazones en la sala latían al unísono y nadie sabía qué iba a pasar. El tiempo se estiró, los segundos parecían minutos. Y en esa pausa, en ese suspiro contenido, la vida de todos estaba a punto de cambiar. El tiempo se suspendió en el aire como si el universo hubiera decidido detener su curso. Valeria caía, y todos los presentes parecían hipnotizados, incapaces de reaccionar. El sonido de los tacones raspando contra la alfombra, los jadeos colectivos y los flashes capturando cada instante componían una escena que ninguno de los invitados olvidaría jamás. Y entonces, cuando la tragedia parecía inevitable, Alejandro se movió. Fue un movimiento instintivo, rápido, casi desesperado. El magnate, siempre calculador, siempre frío, dio un paso adelante y extendió los brazos. En un solo gesto, logró atrapar a Valeria antes de que su cuerpo tocara el suelo. Un murmullo de sorpresa recorrió el salón. Los flashes estallaron como relámpagos captando la imagen del magnate sosteniendo entre sus brazos a su exesposa embarazada. Aquella escena cargada de simbolismo y tensión era oro puro para los periodistas. El hombre que siempre había mostrado indiferencia hacia ella, el que había firmado el divorcio sin pestañear, estaba ahora protegiéndola frente a todos. Valeria respiraba agitadamente con el corazón acelerado mientras lo miraba desde tan cerca que podía ver el brillo de su mirada. Alejandro no apartó los ojos de ella, sus manos temblaban ligeramente como si temiera soltarla y que algo terrible ocurriera. «¿Estás bien?», susurró con un tono que nadie le había escuchado jamás. Valeria, recuperando el aliento, se incorporó lentamente, apartándose de sus brazos. La incomodidad era evidente. Sí, la había salvado de la caída, pero ¿qué significaba eso después de todo lo que habían vivido? «Sí», respondió ella con firmeza. «Y no gracias a ti, Alejandro». Sus palabras fueron como un látigo en medio del silencio expectante. Los invitados se miraron entre sí, sorprendidos por la dureza de su respuesta. El magnate parpadeó como si hubiera recibido un golpe que no esperaba. Los rumores comenzaron a extenderse como pólvora. Algunos susurraban que el hijo era suyo, otros decían que ella había rehecho su vida en secreto. La prensa, mientras tanto, escribía frenéticamente, consciente de que aquella escena sería noticia de portada en cuestión de horas. Alejandro quiso hablar, quiso explicar, pero Valeria no le dio la oportunidad.
Caminó con paso firme hacia el escenario donde el presentador de la gala observaba atónito sin saber qué hacer. Tomó el micrófono con decisión y de inmediato todas las miradas se posaron sobre ella. La luz de los reflectores iluminaba su rostro, resaltando la seguridad en sus ojos. Era evidente que no había llegado a ese lugar por casualidad. Valeria había planeado su aparición y tenía algo importante que decir. Buenas noches, comenzó, con voz clara y firme. No esperaba interrumpir la gala, pero sé que mi presencia ya lo ha hecho. Así que hablaré solo unos minutos. El murmullo en la sala cesó por completo. Los invitados contenían la respiración, atentos a cada palabra. Muchos se preguntarán por qué estoy aquí después de tanto silencio. La respuesta es sencilla: estoy cansada de que otros hablen por mí, de que inventen historias, de que decidan quién soy y qué debo hacer. Esta noche vine a decir mi verdad. Alejandro se tensó en su asiento. Esa no era la mujer dócil y silenciosa que había conocido. Esta era una Valeria diferente, segura, firme, consciente de su poder. Hace meses, continuó ella, tomé la decisión de terminar un matrimonio donde solo había apariencias, donde el respeto se había perdido y donde el amor se había convertido en un recuerdo lejano. No fue fácil, pero aprendí que no se puede construir una vida sobre la frialdad y el desprecio. Algunos de los presentes aplaudieron tímidamente, otros murmuraban. Alejandro apretó los puños, incómodo, mientras las cámaras no dejaban de enfocarlo. Pero también tomé otra decisión, añadió Valeria, posando una mano sobre su vientre. Este hijo que llevo en mi interior nacerá libre. No será usado como moneda de poder, no será una excusa para que nadie lo controle ni lo utilice para engrandecer su nombre o su imperio. Las palabras fueron recibidas con un estallido de murmullos. Todos giraron la cabeza hacia Alejandro buscando su reacción. El magnate respiraba hondo tratando de mantener la compostura, pero su mandíbula apretada delataba la tormenta que lo atravesaba. Valeria, sin embargo, no vaciló. Levantó la cabeza y concluyó con un tono que retumbó en cada rincón del salón. Caer no me asusta, porque siempre tendré la fuerza para levantarme. Y hoy, frente a todos ustedes, quiero dejar claro que ya no soy la sombra de nadie. El aplauso que siguió fue primero tímido, luego creciente, hasta convertirse en una ovación. Decenas de invitados se pusieron de pie, aplaudiendo a la mujer que había tenido el valor de desafiar públicamente al hombre más poderoso de la sala. Alejandro, sentado en su mesa, sintió como la sangre le hervía. No estaba acostumbrado a perder el control, y mucho menos en público. Pero esa noche, ante las cámaras, no pudo ocultar la mezcla de rabia, impotencia y algo que jamás admitiría: arrepentimiento. Valeria devolvió el micrófono al presentador, que la miraba con admiración. Luego bajó del escenario con paso firme, ignorando las miradas, ignorando los flashes, ignorando incluso a Alejandro. Caminó hacia la salida con la dignidad de quien sabe que ha ganado una batalla crucial. El magnate quiso levantarse, quiso detenerla, pero no lo hizo. Algo dentro de él lo frenó. Quizá el miedo, quizá la certeza de que cualquier palabra en ese momento solo empeoraría las cosas. Los periodistas corrieron tras Valeria, haciéndole preguntas, lanzando micrófonos hacia ella. Ella no respondió a ninguna. Solo sonrió con serenidad mientras atravesaba las puertas del hotel. Afuera, la brisa de la noche la recibió como un alivio, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía respirar libremente. Dentro del salón, el caos continuaba. Invitados discutiendo, periodistas enviando notas urgentes a sus redacciones, fotógrafos revisando las imágenes que ya eran historia. Y en medio de todo, Alejandro Ferrer permanecía sentado, derrotado de una manera que jamás había imaginado. No había perdido dinero, no había perdido negocios. Había perdido algo mucho más grande: el control de la narrativa, la ilusión de ser invulnerable. Esa noche, el magnate entendió que no había salvado a Valeria de una caída. La verdadera caída era la suya, frente a los ojos del mundo. Y lo más doloroso era saber que había sido ella, la mujer a la que había subestimado durante años, quien lo había derribado con la fuerza de su verdad. El eco de los aplausos aún resonaba en su cabeza cuando comprendió que, por primera vez en su vida, no había nada que el dinero pudiera comprar para reparar el daño. Valeria, mientras tanto, se alejaba en un automóvil discreto, acariciando su vientre con ternura.
Sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer, pero esa noche había marcado un antes y un después. No solo había recuperado su voz, había demostrado que la dignidad no tiene precio, y que incluso frente a un hombre como Alejandro Ferrer, ella podía levantarse más fuerte que nunca. El futuro era incierto, pero una cosa estaba clara, ya no vivía bajo la sombra de nadie. Y esa certeza era, para Valeria, la verdadera victoria.